Buenas noches, bienvenidos a La Otra Orilla. Esta noche, en esta oportunidad, vamos a hablar de una industria que había quedado postergada en estos últimos años de década, entre comillas, ganada, y que había postergado muchísima gente. Es más, había postergado a Argentina como, a nivel mundial, el país de las vacas, como en alguna oportunidad nos habían reconocido. Ha ocurrido que después de las pérdidas de mercados a nivel internacional, el actual presidente Mauricio Macri decidió eliminar las retenciones a la exportación de carne. Y esto ha tenido un efecto inmediato. Una recuperación que dicen algunos productores ganaderos, ahora tal vez les das algo de certidumbre en la producción de carne en el país, dejando aquella producción de agricultura, sobre todo la de soja, que había caído en cuanto al precio y el rendimiento que supo tener en otros tiempos. Esta noche, con dos referencias de dos hombres involucrados a la producción cárnica en el país, vamos a hablar de la recuperación de la ganadería argentina como una fuente de industria y que puede llegar a ser, obviamente, fuente de cara al futuro de nuevos puestos de trabajo. Lo presentamos aquí, en La Otra Orilla, con estos títulos. En este primer bloque de La Otra Orilla vamos a ver de qué forma los productores ganaderos argentinos empiezan a confiar en un negocio que habían perdido, que habían dejado, tal vez pensando en algún momento que la soja era más conveniente. ¿Cuántos corrales de ganados se perdieron en el país para hacer extensiones de del que llamó la presidenta Cristina Fernández, era un yuyo verde solamente para sacar un poroto que se exportaba a la China? Pues bien, en este caso se cerraron muchos corrales, se perdió mucha ganadería y esto fue un síntoma de parte de la pérdida que significó aquel mote de argentino, el país de las vacas. Vamos a ver el testimonio del ingeniero Adrián Bifaretti. Él pertenece al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, un ente conformado para la promoción cárnica, y hoy por hoy en la República Argentina este Instituto de Promoción está observando una recuperación. ¿En qué se observa? En que el productor está reteniendo más vientres para el engorde, pero también vientres para tener más terneros, para tener más crías, para generar y desarrollar más la ganadería en la Argentina. Preste atención a una de las preguntas que le hacemos a Bifaretti, que está referida a la posibilidad de exportar, y si esa posibilidad de exportar tendría que significar que no comamos carne en el mercado interno. Preste atención a la respuesta que nos brinda porque es realmente interesante. La ganadería que está recuperando terreno en la República Argentina. El nuevo cambio de las reglas de juegos empieza a volver a tornar interesante la posibilidad de exportar, ¿sí? Todavía es cierto, todavía no, la maquinaria de la exportación todavía no se ha puesto en marcha. Mucho tiene que ver con esta retención que está, bueno, en principio recomponiendo parte del stock, pero también esta retención a través de cargarle más kilos a los animales, ¿sí? Ya sea a través de recrías o a través de mayor cantidad de kilos en terminación. Pero en la medida que pase el tiempo y que mejoren del todo las condiciones para exportar y que tengamos los novillos, porque es cierto, hoy tampoco los novillos están, esa vieja antinomia entre el mercado interno y mercado externo debería caer, ¿no es cierto? Es decir, deberían funcionar, como yo decía, a partir de una mejor integración, ¿sí? La integración entre mercado interno y mercado externo te permite valorizar mejor los cortes cárnicos que exportamos y te permite abaratar los cortes que se destinan al mercado interno. Yo lo mostraba, del 2011 al 2016 la carne aumentó en promedio un 217%, ¿sí? Los cortes que más aumentaron, estamos hablando de valores por encima del 230% y en algunos casos hasta el 250%, son los cortes del parrillero, ¿sí? Cortes como el asado, vacío, matambre,
Entonces, eso está dando la pauta de que una mejor integración entre el mercado interno y el mercado internacional permitiría abaratar los cortes más populares en nuestro mercado interno. Bien. Es decir, una cuestión que esté al alcance del bolsillo para quien vive aquí en la República Argentina y que permita, obviamente, pensar al productor ganadero que en la exportación puede llegar a ser una diferencia que haga sustentable el negocio. Sí, o sea, es la otra pata del negocio. Si bien hoy en día el mercado interno se lleva 93, 94 kilos de cada 100, las posibilidades de desarrollarse y crecer y desarrollarse en serio de la ganadería van a estar en los dos polos de destino, ¿no? Es decir, la consigna sería seguir manteniendo y seguir fortaleciendo nuestro mercado interno, ir acompañando las tendencias que hay en el marco de una matriz de consumo de proteínas, ¿sí? Yo creo que la carne vacuna nunca va a perder el primer puesto por una cuestión cultural y de tradición, ¿no es cierto? Creo que hay que seguir con una pata fuerte en el mercado interno y obviamente desarrollar las posibilidades de exportación. Los países líderes en los mercados internacionales han crecido en base a su participación en el comercio internacional. Argentina está recuperando algunos mercados, está muy cerquita ya de terminar de concretar la apertura del mercado de Estados Unidos, de Canadá. Eso abre otras posibilidades inclusive a otros mercados. Hay gran oportunidad en China. Bueno, el instituto acaba de participar en China, hace poquito estuvo el mismo vicepresidente del instituto, Jorge Torelli, lo ha explicado en su presentación. China, lo hemos dicho en otras oportunidades, pero es como una gran aspiradora de carne, como muchos países también del sudeste asiático y países emergentes, que en la medida que empiezan a crecer en cuanto a su estándar de vida, empiezan procesos de urbanización, de crecimiento del nivel de ingreso, lo primero que empiezan a hacer es consumir más alimentos y dentro de esos alimentos las proteínas ocupan un rol importante. Entonces, esos mercados son los que de alguna manera tonifican el mercado internacional de carnes porque ejercen presión sobre la demanda, sobre una oferta que a nivel internacional, si yo te mostrara la tendencia, y la mostró Jorge Torelli, pero es una meseta, la oferta de carnes vacunas a nivel internacional en los próximos 20, 30 años es una meseta. ¿Por qué? Porque hay pocos países que tienen el privilegio de poder llegar a aumentar la producción de carne. Argentina es uno de esos. Y sobre todo partiendo de una base de algunos indicadores de productividad que verdaderamente están bajos. Argentina en los últimos años ha mantenido su productividad en términos ganaderos bastante estable, bastante amesetado, con tecnologías blandas, con tecnologías de procesos, es decir, que no demandan mucha inversión, sino que demandan más que nada capacitación y un componente intelectual. Argentina puede ir mejorando el nivel de productividad de sus sistemas ganaderos. Yo lo mostraba en el comparativo de lo que es la ganadería del norte de Córdoba versus otras zonas de cría del país, y cuando vos analizás indicadores como la cantidad de kilos de carne por hectárea por año, mientras acá hablas de un valor de 30 kilos por hectárea por año, en zonas como Corrientes o tenés 41 kilos, o en zonas como Entre Ríos, te acercás a valores cercanos a los 70 kilos. Estás hablando de otro tipo de suelos, otras condiciones agroecológicas, pero esa distancia de tantos kilos se puede acortar con manejo. Y esta jornada, en donde la idea es llegar a los productores mano a mano y puedan ver en un mismo establecimiento la posibilidad de tener un mano a mano con las tecnologías, con los mismos productores que trabajan, creemos que es una buena oportunidad para contribuir a una mejora en los índices de productividad. Usted prestó atención a lo que decía Adrián Bifaretti. No debería existir esa dicotomía que tanto se discutió en la última década. Si exportás, ese precio debe ser el que se debe mantener en el mercado interno. Absolutamente para nada. Si, decía el propio Bifaretti, todo se realiza de manera regulada y como corresponde. En el segundo bloque vamos a ver a otro empresario, en este caso de los frigoríficos e industrias cárnicas de Córdoba, tras un viaje a China, y lo que nos cuenta acerca de la recuperación y el gran mercado que la ganadería argentina tiene de cara al futuro. En instantes, Daniel Urcía, aquí en La Otra Orilla, ya seguimos.
es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. ¿Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Defensor del Pueblo de Córdoba, en defensa de los derechos de los cordobeses. 0800-777-0337, Tucumán 25. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. La ciudad es la obra de arte más grande de la humanidad. Nuestro destino está íntimamente ligado al de ella, al punto que hoy la vida humana es prácticamente vida urbana. Desde la Municipalidad de Córdoba, creemos en construir una ciudad de paz, libertad y de dignidad, en donde todos podamos ejercer nuestro derecho a la ciudad. Para contribuir responsablemente a lograr este objetivo, son indispensables la vigencia y claridad de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos. El gobierno municipal tiene la especial obligación de fomentar y alentar una convivencia ciudadana basada en los principios fundamentales de su organización para transitar hacia un futuro basado en los valores de la fraternidad entre vecinos y en el respeto de las normas sancionadas para ello. Otro empresario, en este caso que representa a las industrias frigoríficas y cárnicas, tras su viaje a China, la gran potencialidad que tiene el país asiático que quiere comprar carne en la Argentina, tras la visita que han hecho algunos técnicos del IPCBA y del Pro Córdoba al país asiático. Yo creo, en primer lugar, para mí fue la primera experiencia estando en una feria en la CIAL Shanghái. También la primera vez en esa ciudad fue una sorpresa muy grande porque me encontré con una ciudad de primer mundo, una ciudad totalmente moderna, y en la visita concretamente a la feria, es una visita del nivel de las ferias europeas, de CIAL París o de Anuga en Colonia, Alemania, con aproximadamente, creo que eran 13 los halls, los salones expositivos. Cada salón de estos expositivos yo creo que debe tener en cantidad de metros todo el complejo ferial de Córdoba para tener una dimensión, o por lo menos más de 5.000 metros como tiene Forja acá en la ciudad de Córdoba. En estos salones nos encontramos con toda la oferta de los productos alimenticios de los países asiáticos como también de los oferentes europeos, el resto de Asia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. De hecho, me traje la conclusión de que este evento, el cual me comentaron que viene creciendo año tras año en expositores y visitantes,
se va a constituir en el evento de negocios de la industria de la alimentación de toda Asia. Sí, ya ahí empezamos a tener una primera conclusión. El mercado de consumo de alimentos, lo que se viene viendo que empieza a estar en la zona asiática, de hecho, va a ser concretamente la zona asiática. Cuando uno piensa que cualquier alimento que empiece a consumirse en esta zona del mundo, donde son miles de millones de habitantes, indudablemente el volumen de producto que uno puede llegar a comercializar allí es absolutamente importante. Y cuando uno lo analiza desde el punto de vista de la carne bovina y lo compara con los otros productores de carne bovina a nivel mundial, dice indudablemente Sudamérica tiene mucho para crecer, porque países como Nueva Zelanda, Australia o Estados Unidos, que son productores de punta de carne, ya de alguna manera están en sus techos de producción. Argentina, al igual que el resto de Sudamérica, tiene mucho por crecer. Nosotros, particularmente en el país, mejorando el índice de destete, que oscila entre 62 y 64%, llevarlo al 90%, con eso ya tendríamos mucho crecimiento. Si miramos que el promedio de faena nuestro está 20, 30 y hasta 50 kilos por debajo de países como Estados Unidos, también tenemos mucho para crecer, y siempre hablando con el mismo stock ganadero. Entonces hay muchas posibilidades allí para mejorar y que nuestra oferta continúe creciendo año a año, y obviamente el mercado donde colocarlo, gran parte va a estar en el sudeste asiático. Hoy China es el primer destino en volumen de la producción de carne argentina. Lo mismo está ocurriendo con Uruguay. La participación de uno y otro es distinto, porque mientras que para Argentina el mercado interno sigue siendo el motor del negocio de las carnes, para Uruguay el 70% de su producción es la exportación. Entonces ellos tienen que cuidar, y mucho más que nosotros, los países compradores y los compromisos. China está creciendo, y China crece en los dos aspectos. Crece en la carne, digamos, de baja calidad, por denominarla de alguna manera, pero también crece en el mercado gourmet, el de hotelería y restaurante que se llama, donde nosotros allí podemos llegar a imponer nuestro bife, nuestro corte premium, y por el cual nos conocen en el mundo. ¿Por qué? Porque en esta gran cantidad de habitantes que son los chinos, hay un importante sector de la población que es de muy alto poder adquisitivo. Y en 1.300 millones... Son muchos. Claro, ese sector son 100 millones. Yo hacía recién la comparación. En Argentina somos el país récord de consumo por habitante mundial, 60 kilos por habitante. Ahora bien, 60 kilos en 30 millones. Tal vez habría que hacer las cuentas, pero en una de esas es equiparable a 100 gramos por chino en 1.300 millones. Es decir, eso es para tener una idea de la magnitud que representa, y estamos hablando solamente de China, cuando a su vez anexamos a China, Vietnam, Tailandia y todos los países del sudeste asiático, cualquier poca modificación en incremento de consumo de carnes va a ser muy significativo en cuanto a volúmenes. ¿Qué nos ocurre hoy? Digamos, lo estamos viendo como que a futuro es muy interesante, estamos convencidos que va a pasar gran parte del negocio de carnes por allí, no por eso hay que desatender Europa, que ha sido el mercado de interés para Argentina, no por eso hay que dejar de lado el trabajo que estamos haciendo en Estados Unidos y en Canadá para volver a ingresar con nuestras carnes. Pero tenemos que trabajar puertas adentro, porque hoy la competitividad de las empresas nuestras ha perdido terreno si las comparamos con los vecinos nuestros, con Uruguay, con Brasil, con Paraguay. Hoy, producto de la recomposición del stock ganadero que tenemos un animal más caro que el resto de los países, que está en el orden de los 60, 70 centavos de dólar. Hoy tenemos costos internos logísticos más caros que ellos. Tenemos una presión impositiva muy importante. Entonces, para ganar competitividad tenemos que trabajar en esos aspectos. Fundamentalmente creo que el principal a trabajar en lo inmediato es la presión impositiva, donde se puede dar una respuesta y rápida. ¿Para qué?
para que toda esta mayor producción que estamos teniendo, este ganadero que hoy volvió a tener interés por la ganadería, tenga resultados a lo largo del tiempo, porque este diferencial de 70 centavos de dólar no son para siempre, no más de 2 años, y va a tender a que tengamos un precio de la hacienda similar en la región. Tenemos que ganar competitividad para que el ganadero siga teniendo rentabilidad y para que la industria recupere rentabilidad. Entonces eso tiene garantizada que va a tener colocación de producto. Si uno analiza a largo plazo, yo diría que el precio de la carne vacuna a nivel mundial debería subir. Hoy, de alguna manera, está deprimido, como están deprimidos todos los commodities. Hemos visto en los últimos 2 o 3 años que ha habido una baja generalizada. La tendencia debiera ser que la carne vacuna debería volver a subir en los precios, y eso podría hacer que toda la cadena recupere ese valor. Pero hay que estar preparado para aprovechar esos beneficios de un mercado mundial. Hay que llegar a ese momento. En Argentina hoy lo de integración, comercio exterior e interior, no se ha dado nunca. Y si no corregimos que todo el rodeo sea apto para exportar y que las plantas sean aptas para exportar, no vamos a lograr integrar nunca ese negocio. Entonces, si nosotros mejoramos nuestra competitividad, vamos a lograr esa integración y nunca vamos a desabastecer el mercado interno. Además, tengamos en cuenta que el consumidor argentino está incorporando otros alimentos. Fundamentalmente el cerdo ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Y además está incorporando otros hábitos, que toda la tendencia de la alimentación vegana, vegetariana y demás, va incidiendo sobre el consumo de las carnes. Entonces, vamos a tener una recomposición de la dieta de los argentinos. Y eso también, de alguna manera, nos va a generar algunos excedentes. Por eso que tenemos que pensar a futuro y tenemos que hacer pie en el comercio internacional y en la integración de ambos mercados. Pensando, en definitiva, en asegurar que el consumidor argentino tenga acceso a un producto cárnico y a precios accesibles. Hoy por hoy, sigo insistiendo, la carne vacuna está barata en Argentina, pero no producto de que tenemos una integración con cortes exportables. Está barata por la pérdida de precios relativos que tenemos con otros productos. Me hacían una pregunta hace poco y aprovecho y se los cuento. Un periodista se sorprendía porque en algún lugar del país empezaron a vender la carne a 100 gramos. Bueno, en Europa es común. Por allí lo hemos visto cuando yo siempre comento que hay suba de precios, la gente deja de comprar por kilo y empieza a comprar por cantidad. En vez de decir dame 1 kilo de carne, dice dame hasta 100 pesos. Es el equivalente de alguna manera a comercializar cada 100 gramos. En Europa la publicidad de las carnes se hace con valores de cada 100 gramos de producto. Y te puedo decir que vi precios de bife donde el kilo de bife estaba en el orden de los 25-30 euros el kilo. Por supuesto, ofrecido a 2,5 euros por cada 100 gramos. Defensor del Pueblo de Córdoba, en defensa de los derechos de los cordobeses. 0800 777 0337, Tucumán 25. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue.
Evita ser picado y consulta al médico ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, erupciones en la piel y enrojecimiento de los ojos. Vale aclarar que no en todos los casos se presenta fiebre, por lo cual debes consultar ante cualquiera de los síntomas mencionados. ¿Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Esto ha sido todo por esta noche. Nos vamos a reencontrar la próxima semana con lo que puede llegar a ser una idea un tanto revolucionaria. Modificar el sistema de transporte es que un grupo de ingenieros tiene pensado, con un proyecto realmente llamativo, potenciarlo, mejorarlo. ¿De qué manera? Sumando ingredientes, sumando alternativas. Lo veremos la próxima semana aquí en La Otra Orilla. Gracias por la compañía.